Hola jóvenes, nuevamente bienvenidos a su curso de estado sólido para metalurgia. En este momento vamos a seguir con lo que es la segunda unidad. Vamos a finalizar hablando sobre los efectos de las imperfecciones a niveles atómicos y la conductividad en varios materiales. Y de cómo estas imperfecciones, jóvenes, eh, provocan cambios en lo que es la parte de conductividad eléctrica de algunos materiales, sobre todo los materiales que nos competen bastante en el área de los metales. Ok, jóvenes. Hablemos un poco del efecto de estas imperfecciones a niveles atómicos. Bueno, las imperfecciones en una estructura de cristal dispersan electrones para empezar, miren. Hacen que los electrones no se concentren en un solo punto o en varios puntos, sino que empiezan a dispersados en toda la estructura, reduciendo la movilidad obviamente y la conductividad del metal. ¿Ok? Cuando hablamos ya de materiales, jóvenes, que presentan imperfecciones en su estructura, en muchas ocasiones también pensamos en aleaciones, cuando ya se han adicionado algunos elementos dentro de una matriz de otro elemento que generalmente es un elemento puro, valga la redundancia. Eh, Ahora, el hecho de que se introduzcan algún tipo de imperfección, jóvenes, no quiere decir que sea del todo malo. De hecho, a veces lo hacemos para mejorar propiedades o algunas propiedades de interés, como las propiedades mecánicas de los materiales. Pero a cambio de eso se reducen otras propiedades, como en el caso de las eléctricas, las de conductividad térmica, por ejemplo, de algunos de ellos. Ok. ¿Qué sucede? Bueno, en el caso de las imperfecciones, en una estructura de cristal, estas dispersan los electrones, reducen la movilidad de los mismos y por lo tanto la conductividad del metal se vuelve baja. Un ejemplo, el aumento en la resistividad debido a átomos en una solución sólida para disoluciones diluidas. Ok, miren qué interesante. Aquí tenemos una relación donde Rho sub D, siempre recordando que Rho para nosotros en este caso resistividad, es igual a B por 1 menos X multiplicado por X. Esto nos da una ecuación de grado 2, obviamente, jóvenes. Donde Rho sub D, jóvenes, o la resistividad, en este caso sub D, es el aumento en resistividad debido a los defectos. Aquí ya estamos trabajando con una ecuación un poco más real, porque estamos incluyendo los defectos dentro de la estructura. X, jóvenes, es la fracción atómica de la impureza o átomos de solución sólida presentes. Miren, ¿qué nos define X? La fracción atómica de los elementos impuros dentro del sistema. Y B es un coeficiente de resistividad de los defectos. Ok, varios de estos valores, jóvenes, es necesario determinarlos a través de el tipo de defecto, los materiales que están trabajando y sobre todo propiamente cuando hablamos del tipo de impurezas que están entrando. Ojo, recordábamos también en videos anteriores que también hablábamos de esta movilidad y esa conductividad de metales que ya vimos anteriormente, con respecto a la idea básica de los tipos de defectos que se producían, como la vacancia, defectos intersticiales, defectos en la estructura a través de una sustitución, etcétera. Y hemos venido hablando también de cuánta energía se ocupa para cada una de esas cosas. Bueno, en este caso esta ecuación, jóvenes, es mucho más completa y ya nos mete a las imperfecciones que hay a nivel atómico. Dice que del mismo modo las vacancias, lo que mencionaba, las dislocaciones y límites de grano reducen la conductividad del metal. Miren, todo esto va reduciendo la conductividad eléctrica del metal. Cada uno de los defectos contribuye al aumento en la resistividad del metal. Entonces la resistividad total, jóvenes, es realmente Rho, el Rho que a nosotros nos interesa. Miren, ¿se acuerdan de eso? De las ecuaciones anteriores. El Rho, ya un Rho más completo, o una resistividad más completa, es igual a Rho sub T más Rho sub D, donde Rho sub D ya nosotros dijimos que la resistividad debido al aumento de imperfecciones o de defectos dentro de los materiales. Y Rho sub T, jóvenes, es igual a las aportaciones de todos los defectos ya antes trabajados en ecuaciones anteriores. ¿Ok? O sea, chicos, que realmente cuando hablamos de un material, cuando queremos saber su verdadera resistividad, o sea, qué tanto reduce el paso de electrones, por ejemplo, necesitamos saber conocer sus imperfecciones. Y aparte de sus imperfecciones, también el aporte de todos los defectos
de los otros tipos de defectos que se han dado, incluso también a través de lo que es el incremento de la temperatura. A esta ecuación se le conoce como la regla de Mathisen. ¿Ok? Aquí ya es una ecuación más completa de la resistividad. Aquí ya, bueno, más completa diría yo, más real. Donde ya tenemos algún tipo de estructuras ya no perfectas. Ya aquí ya no estamos hablando de materiales o de metales sólidos, de metales puros, perdón. ¿Ok? Ya estamos hablando de metales que son aleaciones o que ya se han introducido algún tipo de impureza o tienen un tipo de imperfección que puede ser también puntual, ¿va? Como lo que son las vacancias o los también los tipos sustitucionales, entre otros. Dice que el efecto de las impurezas es independiente de la temperatura, es algo muy importante, mira. ¿Ok? O sea que realmente las imperfecciones no dependen realmente de la temperatura. Sin embargo, sabemos nosotros que la conductividad sí también juega un papel importante en lo que es la resistividad. Eso es otra cosa distinta, ¿ok? Que las imperfecciones no dependan de la temperatura, y eso depende propiamente de su estructura, no quiere decir que la temperatura no afecte la resistividad. Claro que también lo hace, ¿ok? Son dos cosas que de algún modo van de la mano. Sin embargo, una imperfección atómica, que puede ser una vacancia, no depende de la temperatura porque siempre va a estar presente. ¿Ok, jóvenes? Perfecto. Ahora hablemos del efecto del procesamiento y del endurecimiento que se da durante lo que es el estado sólido o lo que es la formación del estado sólido. Dice que los mecanismos de endurecimiento, que algunos ya las conocemos, jóvenes, varios mecanismos de endurecimiento que vimos ahí en cursos anteriores, como posiblemente diagramas, ok, entre otros. Y las técnicas de procesamiento de los metales afectan las propiedades eléctricas de un material en diferentes formas. Ya vamos a ver la tabla 19.4 que aquí me menciona. Miren. El endurecimiento por solución sólida, jóvenes, que es uno de los endurecimientos que ya conocemos, no es una buena forma de obtener alta resistencia en metales destinados a tener altas conductividades. Si nosotros trabajamos un material y lo endurecemos por solución sólida, estamos sacrificando la conductividad del material, lo estamos haciendo más resistivo. En el caso de las trayectorias libres medias, para este caso de este tipo de solución, jóvenes, son cortas debido a la distribución aleatoria de los átomos intersticiales o sustitucionales. Miren, por eso en el caso, cuando hablamos de un acero, es difícil que vamos a pensar en un acero como un conductor eléctrico. ¿Ok? A pesar de sus propiedades metálicas. De hecho, y entre más elementos de imperfección tenga, entre más átomos de carbono tenga, es un material menos propenso a conducir electricidad. Ok, más adelante vamos a ver que los cerámicos, ¿por qué los cerámicos, los materiales cerámicos, también tienen estas propiedades de ser muy buenos resistores, vamos a decir, eléctricos? Ok, eso significa que no conducen tan bien la electricidad. Nuevamente nos metimos con las trayectorias libres, jóvenes. Miren, las trayectorias libres medias. ¿Se acuerdan? Eran aquellos pasos o aquellas distancias que recorrían los electrones o los portadores de carga, que llamamos de manera general. Sin embargo, esas distancias se van reduciendo a medida que hay imperfecciones. ¿Ok? Y pueden ser intersticiales. ¿Se acuerdan qué eran esas intersticiales? Eran aquellos átomos que se introducían dentro de la red en espacios donde se supone que no debería haber ningún átomo. Ok, distorsionando la red. O sustitucionales, ya sean más grandes o más pequeños, haciendo distorsión en la red y reduciendo los caminos o provocando mayores obstáculos también para lo que es el flujo de electrones. También tenemos la figura 1919, jóvenes, que presenta el efecto del zinc y otros elementos de aleación en la conductividad del cobre. Nosotros en la actualidad sabemos que el cobre es el material puro más utilizado para conducir electricidad. Sin embargo, este material también es afín con otros, en este caso como el zinc. Sabemos que el zinc más cobre forma una aleación, si mal no recuerdo el latón, al igual que lo hace el cobre y el estaño que forma el bronce. Sin embargo, estas adiciones de estos elementos de zinc u otros elementos dentro del cobre, joven, bajan o reducen la conductividad del material. ¿Ok?
Cuando aumenta la cantidad, dice, de un elemento de aleación, la conductividad se reduce de forma considerable. Y tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque los electrones, que son los encargados del flujo, van a encontrar más obstáculos. Y al encontrar más obstáculos, andan de repente perdidos o empiezan hasta a acumularse en zonas, formando entonces resistencia. Y en ese caso, debido a la movilidad y todo eso, también ya al choque que tienen y a la cantidad de energía que están llevando, ya sean energía en este caso de movimiento, entre otras, generan lo que es calor. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es una especie de horno, por así decirlo, con una resistencia térmica. Ok, mire qué interesante, cómo relaciona también la idea de la parte de conductividad eléctrica y conductividad térmica. Aquí tenemos la tabla 19.4 que se les decía, jóvenes, que mencionaba los efectos de algunos elementos de aleación y también de los procesos de lo que es conductividad eléctrica en algunos materiales o aleaciones de cobre. Mire, por ejemplo, la aleación de cobre pura. Aquí tenemos, en el caso de los defectos de electrones, pues encuentran muy poco, entonces en ese caso se vuelve un buen conductor. Aquí tenemos cobre deformado un 80%, y acá aún así, jóvenes, tienen un 98 por ciento de relación muy alta con respecto a su conductividad. Miren, es la relación entre Rho y Rho sub Q. Miren. Ok, otros materiales entre la resistividad de otros materiales, perdón, la conductividad de otros materiales entre la conductividad del cobre. Cuando es un material puro, obviamente estamos hablando de que su eficiencia es la más alta. Pero a medida que se están combinando con otros elementos, miren, en este caso con alúmina, aquí con berilio, aquí agregando mayor cantidad de berilio también a una aleación, aquí con zinc, estos miren va reduciendo considerablemente la relación de conductividades con esos elementos. Por lo tanto, estamos haciendo que el cobre, que es un buen conductor eléctrico, vaya reduciendo esa propiedad enormemente solamente por el efecto de adición de otros materiales. ¿Ok? Aquí está la tabla 19.9 que hablaba del efecto del zinc en la conductividad del cobre. Aquí tenemos el porcentaje de deformación y aquí tenemos, jóvenes, la conductividad del cobre. Cobre puro, obviamente estamos hablando de un 100% de conductividad aproximadamente, puede bajar con algún tipo de impureza o incluso por los mismos obstáculos entre los mismos átomos de la especie, que es bien leve, ¿verdad? La trayectoria libre media pues es grande, entonces los átomos o los electrones perfectamente pueden conducir electricidad de una manera muy eficiente. Pero a medida que está adicionando, mire, ciertos porcentajes de átomos de zinc va reduciendo. Con solo el 10% ya bajamos abajo del 50% de conductividad. Aquí también tenemos la adición de otros elementos de porcentajes en peso. En el caso del hierro, zinc, plata, por ejemplo, estaño y algunos fósforos también. Miren, el fósforo, etcétera. La conductividad eléctrica del cobre siempre se ve afectada. Miren qué interesante que pasa con la plata. Miren. La plata, jóvenes, si se recuerdan, es de hecho el primer material como el material conductor eléctrico mejor, o el mejor, perdón, el mejor conductor eléctrico que hay. Sin embargo, no se usa la plata como el material principal, sino que el cobre. Podríamos decir, jóvenes, que el mejor conductor eléctrico no precioso, de metal no precioso, es el cobre. Ahora, si ya incluimos los metales preciosos, el cobre es el segundo. En primer lugar estaría la plata. Y por ahí del tercer lugar sería el oro. ¿Ok? Como conductores eléctricos. Y también todo tiene que ver mucho, aparte de eso, con abundancia, ¿verdad? De cada uno de ellos. Es importante hablar de reciclado. Miren qué interesante esta figura. Y esto solo me muestra básicamente lo que es la adición de zinc en la gráfica de la izquierda. Y en la derecha de algunos otros elementos. Ven cómo cae, jóvenes, con la adición del fósforo o el hierro, considerablemente. Al igual con el estaño cae más todavía. Eso significa que el bronce es peor conductor eléctrico que el latón. Ok, pero cuando ya se combina con plata se mantiene esa pureza. Eso indica que los átomos posiblemente sean muy parecidos en muchas cosas, ¿ok? Así que por favor, jóvenes, estén atentos en esas cosas. Recuerden que no solamente es el hecho
de las relaciones entre átomos. También algunos elementos pues se pueden combinar de tal manera que podemos tomarlos como elementos puros. Dice que el endurecimiento, otro tipo de endurecimiento aparte del de solución sólida, es el por envejecimiento, que ustedes conocen bastante bien por revenido, ¿verdad? En muchas ocasiones. Este endurecimiento por envejecimiento, jóvenes, que está relacionado con el revenido, y por dispersión también, o el otro tipo de endurecimiento, reducen la conductividad menos que el endurecimiento por solución sólida, porque hay una trayectoria libre media más larga entre precipitados, en comparación con la trayectoria entre efectos puntuales. En pocas palabras, jóvenes, si nosotros queremos mantener, en teoría, una buena conductividad, o por lo menos una mejor conductividad de un material, o tratar de reducirla lo menos posible a través de un endurecimiento, lo mejor es hacerlo por un envejecimiento o por dispersión. Por solución sólida obtendríamos el peor resultado con respecto a la conductividad de un metal, de una aleación sería en este caso, ¿no? Siempre y cuando eso estemos buscando. ¿Ok? Si no nos interesa que el material tenga buena conductividad eléctrica, sino que tenga mejores propiedades, entonces la solución sólida es quizás nuestra mejor salida. Bueno, dice que en comparación con la trayectoria de defectos puntuales, obviamente es mejor la trayectoria libre media sobre este tipo de endurecimientos. El endurecimiento por deformación y el control de tamaño de grano son otros dos, tienen incluso menos efectos sobre la conductividad. Mira qué interesante. ¿Ok? La figura 19 que vimos anteriormente y la tabla 19.4 nos muestran ese tipo de situaciones. Cuando lo vimos en ese caso con el caso del oro, y después caímos directamente a un endurecimiento en el caso del zinc. ¿Ok? Dice que como las dislocaciones y los límites de grano están más alejados entre sí que los átomos de solución sólida, hay grandes volúmenes de metal que tienen una trayectoria libre media larga. En consecuencia, el trabajo en frío, que es el caso de los de endurecimientos por deformación, es una forma eficiente de aumentar la resistencia de un conductor metálico sin afectar gravemente las propiedades eléctricas del material. Mire qué interesante. Un endurecimiento por deformación nos permite a nosotros, de una manera óptima, quizás una manera muy, muy importante, de aumentar la resistencia de un material, hablando de las propiedades mecánicas, y sin sacrificar las propiedades eléctricas que tiene el mismo. ¿Ok? Ahora, en muchas ocasiones no es fácil deformar un material en frío, ¿ok? Por ciertas propiedades que tiene. En ese caso, pues se nos hace necesario hacerlo a través de otro tipo de endurecimiento. Incluso algunos que tienen que ver con temperatura, con el aumento de temperatura por solución sólida o por envejecimiento, entre otros. Ok. Hablemos de la conductividad de las aleaciones. Ya estamos claros que los mejores conductores son los elementos puros, entre ellos el cobre, la plata, el oro, el aluminio, por ahí tal vez en cuarto lugar. Pero ¿qué pasa con las aleaciones? Bueno, en general las aleaciones tienen resistividades más altas, obviamente ya tienen otros elementos dentro de su estructura que van bloqueando los movimientos de los electrones. Entonces se vuelven más resistivos que los elementos o que los metales puros. No, perdón, que los metales puros. Vamos a decir metales puros. Por la dispersión de electrones debido a las aleaciones agregadas. Por ejemplo, la resistividad del cobre puro a temperatura ambiente es de aproximadamente 1.67 por 10 a la menos 6 ohmios por centímetro. Miren. Y la del oro puro es de 2.35 por 10 a la menos 6 ohmios por centímetro. Miren qué interesante. Aquí estamos hablando del AG, creo que es plata, ¿verdad? AU creo que es oro. Bueno, ahí tengo se viene un pequeño, una pequeña lagunita mental. Ahí me lo verifican. Bueno, sea como sea, creo que el AE, déjenme verificar, jóvenes, no quiero estar teniendo problemas con esto. Y el AG es la plata. Sí, este es oro. Perfecto. Como habíamos dicho, el AU es oro. En ese caso vemos nosotros que la resistividad
del oro es un tanto mayor. Son del mismo orden, de 10 a la menos 6, pero es un poco más elevada. Es un poquito más resistivo. ¿Ok? Por eso les decía que el primer conductor por excelencia viene siendo la plata, el segundo el cobre y el tercero el oro. Por ejemplo, la resistividad de una aleación de 35% de oro y 65% de cobre, aquí ya los unimos, a temperatura ambiente es mucho más alta. Miren, ya es cerca del 12. Pasamos de 1.67, que es la resistividad más baja, que es la del cobre, y de 2.35, que es la del oro. Cuando se combinan en este porcentaje, obtenemos una resistividad mayor de 12. Miren. Y un tratamiento térmico puede ordenar átomos en aleaciones para reducir la resistividad. Claro, también, ¿verdad? Nosotros aplicamos un tratamiento térmico también, reacomodamos algunos átomos y eso afecta a lo que es la resistividad. En comparación con los metales puros, la resistividad de aleaciones tiende a ser estable respecto a variaciones de temperatura. Eso es tal vez eso sería una ventaja, ¿no? Que debido a cambios de temperatura, la resistividad en las aleaciones no se ve tan inestable, no se ve tan afectada. Ok, aquí tenemos una tabla, espero que se alcance a ver, donde tenemos los metales, los mejores conductores, lo que decía la plata, 1.47. Esto está en función de la resistividad, miren, de algunos materiales a temperatura ambiente. De ahí sigue el cobre, de ahí sigue el oro, el aluminio, el tungsteno, de ahí vienen aleaciones como el acero o materiales puros como el plomo. Miren, el plomo considerado ahí. Algunas aleaciones, como en el caso de mercurio, manganina, constantán, níquel cromio, el famoso nicromio también, que básicamente tiene una alta resistividad. He usado bastante en algunos hornos, pero hay otros mejores como el cantal también, ¿verdad? Me gustaría que revisaran, que buscaran un poquito de eso. Es muy buen tema para el glosario, de hablar de nicromio y hablar de cantal. ¿Qué son esos elementos? Tenemos algunos materiales semiconductores como el grafito, el germanio, el silicio puro, ¿ok? Y ya llegamos a puntos de aislantes, que eso sí que ya no permiten muy fácil, ¿verdad? Lo que es el flujo de electricidad, lo que es el ámbar, el vidrio, lucita, la mica, de los que uno trabaja bastante, miren, en la parte de los de las placas electrónicas, el cuarzo fundido, el azufre, el teflón y la madera. Ok, esta tabla es muy muy interesante. Ahí están también los valores aproximados y los órdenes. Hablemos también, jóvenes, ya que nos metimos con ellos, un poquito de los semiconductores. Dice que en el grupo 4B, la tabla periódica, se encuentran los semiconductores elementales, entre los cuales están el germanio y el silicio, siendo el silicio el más conocido por nosotros y quizás el más utilizado. Los semiconductores compuestos están formados por elementos del grupo 2B y 6B de la tabla periódica. Por ejemplo, esta combinación, jóvenes, de cadmio y azufre, cadmio-selenio, cadmio-telurio, aquí mercurio, cadmio y telurio, etc. Y se conocen como semiconductores 2-6. Mire, 2-6. También pueden formarse al combinar elementos del grupo. Ojo, mire qué interesante, estamos combinando elementos de varios grupos para formar semiconductores. También podemos combinar elementos del grupo 3B y 5B. Estos del 2B, jóvenes, vamos a encontrar seguramente el cadmio, y en el 6B por ahí lo que es el azufre, el selenio, etc. En el 3B, jóvenes, podemos encontrar elementos como el galio, y en el 5B algunos como el arsénico, el fósforo, entre otros. También por ahí tenemos el indio, el aluminio. Todas estas combinaciones de elementos, jóvenes, nos permiten tener algunos materiales semiconductores. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si hablamos de tipo N o de tipo S. Creo que habíamos hablado de eso. Eso estaba en relación con las vacancias. ¿Se acuerdan, verdad? Ok. Dependía también de si eran orificios o electrones. Acumulación de electrones o orificios. Estos se conocen como semiconductores 3,5, ¿mil? Generalmente. Combinaciones de elementos de la tabla periódica. Aquí tenemos, jóvenes, algunos semiconductores a temperatura ambiente, con algunas importantes consideraciones, como lo que es las bandas prohibidas, las bandas bandas de energía, movilidad de los electrones, la movilidad de los orificios, miren, importante, los tipos P y tipo, ¿de acuerdan, verdad? Tipo N y tipo P, tipo S, dije, ¿verdad? No, N y P. N y P, vicio de N y S, N y P. La constante dieléctrica, acá la resistividad, la densidad también,
y la temperatura de fundición de esos materiales. Aquí tenemos el silicio, eh, su energía en electrón volt de la banda de energía, la movilidad de electrones, la movilidad de los huecos y de diferentes variables. Miren, y otros por ahí otros materiales semiconductores. Generalmente los materiales semiconductores también se ven afectados por la temperatura. De hecho, en general, la temperatura afecta bastante sus propiedades. ¿Por qué llaman semiconductores? Porque bajo ciertas condiciones se comportan como un aislante o como un material conductor. ¿Ok? Es lo interesante de ellos. Hablemos de la conductividad en otros materiales. Ya vamos a terminar un poco toda esta introducción con respecto a lo que son materiales eléctricos y hablando un poco electrónicos. Hablemos de otros materiales o de la conductividad en otros tipos de materiales. Dice aquí que la conductividad eléctrica es casi en todos los materiales, en casi todos los materiales cerámicos, polímeros, es baja. No obstante, bueno, ojo, actualmente, eso sería otro tema, este sería un tema importante para lo que es el foro, hablar de los polímeros conductores. ¿Ok? Recordar un poco de polímeros conductores. Me gustaría que alguien quisiera meter ese tema en foro. Dice que, no obstante, materiales especiales dan una conducción limitada y hasta buena. Con el uso de dopantes, es posible convertir en óxidos conductores a muchos materiales cerámicos. Mire qué interesante. El hecho de que sean cerámicos no quiere decir que no podamos por ahí trabajarlos de alguna manera con la combinación de otros elementos y formar algún tipo de materiales conductores. En el caso de metiéndoles oxígeno, oxidándolos, como dice por ahí va. Por ejemplo, tenemos el titanio de bario, mire, el óxido de titanio y el dióxido de zirconio. Mire, a todos esos se les ha incluido oxígeno para que pasen de ser materiales cerámicos a ser materiales que tengan una mejor conducción eléctrica. La conducción en estos materiales puede ocurrir como resultado del movimiento de iones o electrones y orificios. Mire, podemos hablar de que ya sea que se muevan iones o se muevan electrones o orificios dentro del material, se puede dar la conductividad en estos materiales. O sea que no nos extrañe por ahí que gracias a la adición de oxígeno nosotros podamos convertir un material no conductor en un material que tenga propiedades o que se convierta en un material de baja conductividad, de alta conductividad, no de tan alta, ¿verdad? Sino que aumente un poco su conductividad. ¿Estamos de acuerdo? No es que van a ser grandes conductores eléctricos, no, para nada, pero ya van a permitir el paso de conducción, cosa que no hacían de manera normal, gracias a la adición simplemente de oxígeno. Ya para finalizar, hablemos de la conducción en materiales iónicos, ya que se mencionó aquí, y decimos que la conducción en materiales iónicos a veces ocurre por movimiento de iones completos. Ya sabemos que es un ion, ¿verdad? Es un átomo que ha quedado cargado positivo o negativamente. Esto ocurre porque la brecha de energía, jóvenes, a eso se refiere con Van Dyck, mire, la brecha de energía, a veces se le llama también bandas prohibidas, ahí también van a ver esos términos muy comunes. Son como saltos que deben dar algunos elementos para poder conducir electricidad. Dice que esto se debe porque la brecha de energía es demasiado grande para que entren electrones a la banda de conducción. Miren, de ahí el término prohibido. Por tanto, casi todos los materiales iónicos se comportan como aislantes. Eso es lo general. En materiales iónicos, la movilidad de los portadores de carga o iones es la siguiente. Miren, la movilidad en materiales iónicos es igual a ZQ veces D entre K sub BT. Pero ¿quiénes son estas variables? Ya vamos a ver a continuación. Quiero que anoten esa ecuación y la tengan por ahí. La movilidad para materiales iónicos. De jóvenes es el coeficiente de difusión. K sub B es una constante muy famosa que es la constante de Boltzmann. T es la temperatura y debe estar en escala absoluta. Y Q es la carga electrónica. Y Z, bueno, la carga electrónica, hay que ver qué carga tiene, ¿verdad? Obviamente su unidad es el coulomb. Y Z es la carga del ion. Y la movilidad es de muchos, la movilidad en este caso es de muchos órdenes de magnitud, menor que la movilidad de los electrones. Por tanto, la conductividad es muy pequeña. Por lo tanto, la conductividad en un material iónico, como decíamos nosotros, no es tan alta. Y eso se reduce a hablar que es el producto de N, que es el número de concentración, por Z, que ya vimos nosotros que era la carga del ion,
por Q, que es la carga electrónica, a veces la movilidad. ¿Ok? En el caso de materiales iónicos, esto es diferente, jóvenes, a los portadores de carga. N aquí no es portadores de carga. N aquí es la concentración de iones que contribuyen a la conducción. En el caso de esta ecuación para conductividad iónica. Las vacancias son necesarias para la difusión en tipos sustitucionales de estructuras cristalinas. Miren, nosotros ya lo vimos. En este caso, para este tipo de materiales que su conductividad se debe a la ionización, es necesario que aparezcan vacancias. Y las impurezas pueden difundirse y ayudar a llevar corriente. Mire qué importante, jóvenes. Tanto las vacancias como las impurezas, ¿ok?, son importantes dentro de lo que es la conductividad eléctrica de los materiales. Las temperaturas elevadas aumentan la conductividad porque incrementan la rapidez de fusión, en ese caso de los materiales iónicos. ¿Ok? Esto, jóvenes, sería hasta aquí lo que podemos hablar de manera muy a resumen de algunas características importantes de lo que son la conductividad eléctrica en algunos materiales. Esto hablando propiamente a escalas, niveles atómicos. Hasta aquí, jóvenes, les agradezco por su participación. Estaremos resolviendo algunos problemas en la clase, resolviendo algunas dudas. Espero que lean ustedes también detenidamente todos estos conceptos y que vayan guardando, jóvenes, sus apuntes. Muchas gracias, jóvenes. Feliz día. Bendiciones.